Bueno, muy buenas noches. Bueno, nos van a disculpar un poco si es que no se entiende. Vamos a intentar hacerlo con la mayor claridad posible, pero lo importante es que ustedes sepan que vamos a hablar de una oportunidad, ¿cierto? Yo les voy a hablar de acerca de esta oportunidad que realmente logró cambiar mi vida. Logró cambiar mi vida porque me cambió también la perspectiva en la que yo estaba. Cuando me presentaron esta oportunidad, yo estaba saliendo desde el liceo, ¿cierto? Siempre yo tenía esa perspectiva de que si uno estudiaba, le iba bien en el liceo o se sacaba buenas notas, uno podía tener a lo mejor, entrar a una mejor universidad, mejor una carrera universitaria, una carrera, ¿cierto?, que me diera cierta seguridad económica. Entonces fue así como después salí del liceo, entré a la universidad y me hablaron de esta oportunidad. Pero la verdad es que en ese momento no entendí la oportunidad. En ese momento pensé, esta oportunidad no es para mí. Porque dije yo, los próximos 2, 3, 4, 5 años voy a salir como un ingeniero titulado, una persona que tiene cierta estabilidad laboral, cierta estabilidad en el ámbito por decirlo así, decirlo de alguna manera, de las lucas, ¿cierto? Entonces, luego pasaron los años, claro, por lo menos 2, 3 años de mi vida, y también me di cuenta de que las cosas no andaban tan bien como uno creía. A veces en las familias las condiciones socioeconómicas no se dan como uno esperaría, ¿cierto? A veces uno se pone a tirar números, dice, no, voy a hacer esto, y dice, ya, por lo que si sigo produciendo de tal manera, a lo mejor sí voy a alcanzar por los próximos años. Pero la verdad es que las cosas no se dieron así, ¿cierto? Intentamos invertir mi padre intentaron invertir en varios negocios y no había tenido resultados. Pero sí había una esperanza de una oportunidad que él le habían presentado y que él había estado desarrollando, que él estaba ayudando a complementar lo que en ese tiempo estaban haciendo. Entonces, viene y me dice, no, que hay que empezar ¿cierto?, por decirlo de alguna forma, recortar el presupuesto, ¿cierto? Las cosas ya no se estaban dando como a lo mejor uno quería, y realmente, claro, a veces suena un poco triste, un poco penoso, y a veces es la realidad que cada uno de nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Porque cada vez los ingresos nos alcanzan menos. Y entonces ellos siguieron desarrollando esta oportunidad, y a los meses, a los 4, 5, 6 meses después, me dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer unos cambios en la casa. Yo pensé que había pasado algo, ¿qué es lo que estará sucediendo? Y ya resulta que van pasando los días, los meses, porque ya estaba el antecedente que había habido, por ejemplo, así, una crisis económica entre la familia, pero gracias a esta compañía los rangos seguían aumentando. Ya mi padre, que es el diamante internacional, había llegado a diamante presidencial, mi madre había logrado también llegar a diamante calificado. Entonces la noticia era la siguiente: después de los periodos que habíamos estado pasando, la noticia era de que había que botar una parte de la papeleta para poder agregar otro auto, porque ya el auto que teníamos ya no nos alcanzaba, ¿cierto? Entonces es ahí cuando yo me di cuenta de la efectividad de esta oportunidad. Una oportunidad que fue ver para creer. Ver para creer, porque yo decía, hace 4 o 5 meses atrás estábamos en un problema económico y hoy estamos agrandando la casa para poder meter otro auto, para poder ampliar nuevos horizontes, para poder cambiar lo que uno quiere hacer. Y ahí me di cuenta yo de que hice un análisis del entorno en el que yo estaba viviendo. Tenía varios compañeros de grado mayor que ya habían salido de la universidad. Primos que habían estudiado la misma carrera mía, ingeniería civil en informática, estudiando o trabajando 36 horas de corrido, sin poder ver a su familia. No importa si trabajaban de lunes a viernes, pero después tienen que quedarse el fin de semana trabajando en la empresa para poder generar un poco más de dinero. O simplemente porque no tenían opción y el jefe les decía que tenían que quedarse. Entonces, yo reflexioné lo siguiente. Dije, esto es lo que me espera a mí para los próximos 10, 15, 20 años de mi vida, o yo quiero algo distinto. ¿Será que la vida nos podrá entregar algo distinto de lo que nosotros tenemos actualmente o de lo que nosotros podemos mirar? Entonces es ahí donde yo encontré esta oportunidad. ¿Qué nos encontramos? ¿En qué? Tiempos de cambio. Los tiempos de cambio, nosotros, claro, nuestras vidas son cortas, 80, 90, a lo más 100 años. Pero si lo vemos en la historia,
por decir así, los últimos 3.000 años de la humanidad hemos visto tiempos de cambio. La agricultura, ¿cierto? Donde por decir así, muchos problemas económicos o situaciones del clima, del cambio climático, obligaron a los pequeños agricultores a entregar sus tierras, a entregar sus ganados, a entregar todo lo que ellos tenían, a entregar su libertad a los grandes señores feudales. ¿Para qué? Para que ellos le ofrecieran cuidado, protección y comida. Porque ya no les quedaba nada. No tenían dinero, no tenían nada. Lo único que les quedaba era poner su vida a disposición de otras personas para poder producir, y ellos le producían a ellos y además tienen que pagar un impuesto, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Después de esto, ¿qué es lo que pasó? Y esto lo vemos en crisis sociales también. La revolución industrial no solamente fue una revolución en la industria, sino que hubo un cambio en el pensamiento. Eso que trajo la Revolución Francesa también. Un cambio en la forma de pensar. La sociedad ya no pensaba como antes, ya pensaba en otros valores, tenía otra visión del mundo, ¿cierto? Ya el pequeño trabajo que hacía cada persona se cambió por el trabajo automatizado, la grande industria, las grandes producciones en masa, y eso se empezó a desarrollar. Y hubo un cambio, y hubo una crisis también. Y hoy nos encontramos en ¿qué? La globalización, tecnología y conocimiento. Pero decimos, a lo mejor todavía no hemos llegado a eso. Es cosa de que usted vea, publica una noticia hoy día, o el terremoto que hubo en Nueva Guinea, y ya habrán pasado 2 o 3 minutos y ya todo el mundo ya estaba cubierta la noticia de que había ocurrido. ¿Y eso que nos trae qué? Un cambio también en la forma de pensar, un cambio en cómo se mueven las cosas en el mundo, ¿cierto? La globalización. Todo el mundo va generando, va socializando de manera distinta. Antes uno, para poder conversar con las personas, tenía que a lo mejor mandar una carta o poder ir a la casa de la persona. Si la persona vivía lejos, a lo mejor se podía demorar 2, 3, 4 meses, ¿cierto? Ahora toma un avión, usted puede llegar a Miami en ¿cuánto? 10 horas, 8 horas, ¿cierto? La globalización no. A usted no le preguntaron si usted quería ser parte de la globalización. Usted solito hizo parte de la globalización. Es cosa de que veamos lo siguiente. ¿Cuántos de aquí no tienen Facebook? Si pudieran levantar la mano, por favor. ¿Cierto? Casi nadie no tiene Facebook. Y a usted, nadie en Facebook no fue a su casa a obligarlo para que usted tuviera un Facebook. ¿Cierto? Usted solo se unió en la red social para que usted pudiera ser parte de este mundo. Ahora, y si usted no lo hace, ¿qué le dicen? Ay, no, que eres antiguo. No, tú te quedaste en el pasado, le dicen. Porque eres viejo, entonces. Claro, todo el mundo quiere estar a la vanguardia, estar, por decir así, a la moda o lo que indica las tendencias. Entonces, ¿cuál es nuestro momento histórico actual? Vemos que la quiebra. Hemos visto varias empresas, ¿cierto? Nos hablaba también Moisés de Feria del Disco, también quebró Terra, hay otras empresas que quebraron. Por ejemplo, empresas que le prestaban servicio al Estado, por ejemplo como Sofofa, que le prestaban los submarinos y distintas cosas que perdieron todo. Empresas que a lo mejor grandes multinacionales que a lo mejor uno nunca se pensó que podrían quebrar, ¿cierto? Y quebraron. Y esas personas. Y aún así los trabajos más estables. El metro hace un par de años despidió, nos hace más de 2 o 3 años, 600 trabajadores. Y en estos meses también, no me acuerdo qué empresa despidió 600 trabajadores más. Ahora, esos trabajadores que están tranquilos en su casa o están, por decir de alguna manera, buscándose lucharle el piso. ¿Cierto? Porque ellos no se preocupan si usted va a quedar sin trabajo o no. Ellos también ven, ¿por qué? Por su forma personal y de la gente que les rodea. Los bajos ingresos. Los bajos ingresos ya es algo que cada vez se nota más, ¿cierto? Queremos comprar algo, cada vez está más caro. El pan, cada vez se hace más caro, cada vez podemos comprar menos, cada vez podemos hacer menos cosas. El dinero que nos alcanzaba para una cosa, ya no alcanza para lo otro. De hecho, suben los sueldos, se reajustan ¿cuánto? Un 7, un 8%, pero las cosas a la velocidad que suben, no da, ¿cierto? No da. El desempleo. El desempleo es algo que es un peligro que está ahí. La seguridad laboral que existía hace 10, 15 o 20 años atrás, en estos tiempos ya no existe. ¿Cierto? Es cosa que le digan cualquier cosa o que la empresa haga un mal movimiento económico y en un par de días una empresa se podía quiebrar. ¿Cierto? O alguna fiscalización o alguna cosa que estuvo mal, ya listo, la empresa se fue a quiebra y ¿quién es el que pierde? ¿Pierde los dueños o quién pierde? ¿Pierde?
El empleado, ¿cierto? Que es la persona que está ahí. La inflación. ¿Hace cuánto? 4 o 5 años atrás. La benzina, ¿en cuánto estaba? 300 pesos, con los pasajes también de locomoción. Pero por decir algo, la benzina, 300 pesos. Ahora ya bajó un poco, pero llegó a estar en casi 1000 pesos, ¿cierto? 3 veces más. Ahora, ¿el sueldo mínimo aumentó 3 veces? ¿No? ¿Cierto? De hecho, hace un par de semanas en los periódicos salió, no sé si lo vieron, que el 70% de la población chilena gana menos de 400.000 pesos. O sea, un poquito más allá del sueldo mínimo, yo creo que aún así le alcanza a la mayoría de las personas. Ahora, ¿cuáles son las opciones que actualmente tenemos para aumentar nuestros ingresos? Una de las opciones es que, bueno, realmente yo no sé si serán opciones, pero el préstamo. Usted quiere conseguir un auto, una casa. Cuando usted va donde el banco le dice, no, el banco le dice, sí, yo te voy a prestar la plata, 3 cuotas precio contado. No, el banco no se la presta así porque sabe que no es un negocio para él. ¿Cierto? El negocio está en 15, 20 años, 30 años. Ahora, en esos 15, 20, 30 años, ¿cuántas veces usted pudo haber pagado esa casa? 2, 3, 4 veces. De hecho, yo conozco personas que van a tener de pagar quizás en 2035, el mismo tema del... Pero ese es un caso. Y también conocí una amiga que es psicóloga. Va a tener de pagar su carrera en el año 2035. ¿Cierto? O sea, trabajar más encima de estudiar toda su vida para pagar toda su vida su carrera. No puede disfrutar ni su casa, no puede comprar casa porque no puede estar con crédito. Para un auto, tiene que ver qué auto le alcanza, ¿cierto? Ya no es vida lo que estamos viendo en algunas personas. El empleo. Si tenemos un empleo y el dinero no nos alcanza, decimos vamos a trabajar, vamos a buscar y aún así, aunque logre trabajar 2 semanas o 3 semanas o un mes, el estrés que va a tener, la licencia que va a tener que llevar, cuando vuelva de la licencia te van a decir, ¿sabe qué? No queremos gente enferma en nuestro trabajo, así que tiene que ir. Inversiones. Podemos realizar grandes inversiones. Venir y construir a lo mejor, no sé, condominios, casinos, pero ¿qué se necesita para eso? Mucho capital y mucho conocimiento de cómo administrar todo eso. Y tener un negocio propio también es una opción, ¿cierto? Ahora, de las personas que han tenido negocio, el 95% de los negocios dentro de los primeros 5 años quiebran. ¿Cuántos han tenido algún negocio y ese negocio a lo mejor? ¿O cuántos conocen a una persona y ese negocio ya no existe? Sí, yo conozco una cantidad, yo no he tenido negocio y no, ¿cierto? Porque eso pasa. Yo tuve uno pero me reinventé. A veces resulta... O sea, todavía sigo el estilo, pero cuesta. Lo tengo stand-by hace 5 años. Sí. No quise hacer declaración de deuda porque no me conviene, porque los bancos no me dan crédito. No. Entonces no hice la declaración todavía y después pago lo que debo, que son como 700 lucas al fisco. ¿Cierto? Pero me dieron 10 millones y reinventé, empecé a comprar productos y ahora me va bien porque aparte de eso soy jefe de venta en una empresa metalúrgica. Así que me reinventé, fui creando otras cosas. Y ahora estoy sacando un producto que sin querer lo noté en lo que yo trabajo. Entró una persona, yo lo tenía en la mente, pero no quería llevarlo hasta que cuando entró esa persona en ese local. Y ahí yo dije, ya, dale. Así como coloqué los productos de alimento mascota en la ferretería, estoy sacando un producto de jabón que no está en la ferretería. Pero ahora ya lo estoy colocando en cajas de 50 unidades, para empezar, sí, hasta que llegue a los 500. Pero eso, bueno, eso es uno de los casos, pero por ejemplo, yo conozco... ¿Y sabes por qué me moví, no? Porque yo quebré. Yo movía 42 millones mensuales más o menos. Quebré, de la cual, como te dije yo, esperé un tiempo y ahora cuando pensé que salía la nueva ley de quiebra, esperé. Y cuando salió eso yo ya vi lo que pasaba, pero no me gustó como el sistema, como lo hicieron. Porque no conviene. Prefiero reinvertir mi plata en vez de hacerla al fisco. Pero no te lo digo. Sí, me entiendo. Pero por ejemplo, yo le voy a seguir contando también la historia que tenía de un vecino. Un vecino que ¿qué es lo que pasa? Vino, puso una panadería en la esquina de la casa, en un lugar donde era bastante público, era concurrido, había colegio y todo eso. Puso una panadería, ¿cierto? Varias veces yo le preguntaba, oiga vecino, ¿y usted año nuevo no sale a disfrutar su día, en la Pascua, con su gente? No, dijo que no puedo, porque si cierro mi negocio
mi cliente se va y no gano lo que tengo que hacer. Entonces, es importante que en este caso nosotros veamos eso y lo que va pasando, porque, por ejemplo, usted viene y le pregunta ya sea al vecino que tiene la panadería o cualquier persona que en este caso haya tenido un negocio, ahí en su mismo barrio, usted le pregunta, oiga vecino, ¿será que usted tiene tiempo para que nosotros podamos ir a la playa juntos con familia? ¿Qué le va a decir? No puedo, porque no tengo tiempo, o qué otra cosa más le puede decir. No tengo dinero. Lo típico que le puede decir. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo se sentiría usted si el tiempo y el dinero dejaran de ser un obstáculo en su vida? Si usted tuviera todo el tiempo y el dinero del mundo para poder hacer lo que a usted le gustaría, ¿cree usted que podría cumplir sus sueños? Sí. ¿El sueño de qué? ¿De una casa mejor? ¿De un auto mejor? O de quizás hablar con un arquitecto para construir la casa de sus sueños en el lugar que usted quiso o en el lugar que usted pudo hacerlo, ¿cierto? A las medidas que usted más le acomode, ¿cierto? Poder hacer eso, poder darse esa comodidad, esa libertad de poder usted disfrutar con su familia. Una libertad que muchas veces los padres no la cuentan, claro, no la cuentan, no la tienen, porque salen en la mañana, sus hijos están durmiendo y cuando llegan en la noche, sus hijos están durmiendo. ¿Cierto? Tener la libertad de poder realmente conocer su familia, de poder usted destinar su tiempo. Mira, yo creo que dentro de todo lo que tú dices, está bien. Yo me dediqué 15 años en fabricar y hacer cosas para darle a mis hijos. Trabajé bastante y logré mis sueños. Sí. Tener una casa muy linda, tener buen auto, y no tuve una casa, tuve 3. Tuve buenos autos, de todo, le di de todo a mis hijos y terminé separado. Entonces, de repente yo persigo mis sueños a lo mejor para otras personas, pero no pensé en ese momento en mis sueños propios de hacer otras cosas conmigo, sino que me dediqué a los sueños. Oye papá, quiero esto. Pero claro, en este caso de poder entonces me dediqué a puro trabajar y no me di cuenta del tiempo. Se me pasó el tiempo. Te digo, a mí se me pasó el tiempo. Ahora la disfruto porque he viajado, porque he ido a varias partes. Pero ahora... Sí. Pero por ejemplo también tener una comodidad, poder disfrutar de esa comodidad que muchas veces no contamos. O de, por ejemplo, de poder tener un negocio que nos permita la forma de poder administrarlo desde cualquier parte del mundo. De que usted pueda estar, ya sea en Miami, un negocio que le permita tener las facultades de lo que lo permite la era de la globalización. ¿Ustedes creen que tendrían un estilo de vida distinto? Sí. Si pudiéramos cumplir nuestros sueños, nuestra libertad de tiempo y tuviéramos nuestra comodidad. Yo creo que sí, un estilo de vida dado bajo la libertad financiera. Ahora, ¿de qué es lo que se trata la oportunidad del siglo XXI? Tenemos la comercialización tradicional versus el network marketing o las redes de mercadeo. ¿Qué es lo que trata la comercialización tradicional? Viene el producto que se elabora, ¿dónde? En la fábrica, luego pasa al mayorista, al almacén, luego pasa a la tienda. La tienda es la que se encarga de hacer la promoción. Estos comerciales bonitos que, por ejemplo, hace Coca-Cola o hace Ambrosoli o cualquiera de estas empresas grandes, Falabella, que hace Cuba, hace Avestruz y todas estas cosas. Pero todo eso que hacen y después, ¿qué pasa aquí? Al consumidor. Ahora, en esta cadena, ¿quién es el único que no gana? El consumidor. ¿Y el consumidor quién es? Son cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque ellos cada uno le va ganando un porcentaje, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros vemos, ahora que ya se está acercando ya, por decir así, la época mundialera, que viene la Copa América, vienen y ocupan el mejor recurso que tienen, los jugadores de fútbol, ¿cierto? Lo ocupan para los grandes spots, campañas publicitarias y todo eso. Y la empresa no le paga nada a ellos, el que paga es cada uno de nosotros que compramos el producto. Ahora, por ejemplo, si usted va y compra, no sé, va a comprar este computador, son alguna tienda, Falabella, Ripley, alguna tienda. Y por ejemplo, este computador es tuyo, ¿cierto? Y usted va y se lo recomienda aquí a Giancarlo. ¿La compañía te pagó la última vez? Nada, ¿cierto? Ni las gracias, ni los saludos, ni nada, esos 5, nada. Ahora, ¿de qué es lo que se trata esta comercialización tradicional? En las redes de mercadeo. Viene el producto y sale directamente a dónde? De la fábrica al consumidor. Siendo el consumidor el que se puede convertir en un distribuidor independiente. ¿Haciendo qué labor? La labor de recomendar.
¿cierto? Los expertos hablan de que el mejor marketing es el viral, que es el de boca a boca, el de persona a persona. Y esto nosotros lo podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestro hogar, ¿cierto? Porque nosotros no vamos a una oficina a recomendar, sino que nosotros lo hacemos día a día, lo hacemos en la calle, lo hacemos en la casa. Cuando usted se encuentra con alguien y dice, oye, ¿sabes qué? Este producto que me compré es fantástico, mira cómo me tiene el pelo, todo eso, viene la mujer también dice, mira cómo me tiene el pelo, mira cómo deja las uñas, o el hombre dice, oh, mira este perfume, todo eso. Eso pasa y nosotros lo vamos haciendo y le vamos avisando a otras personas de cómo el producto también nos ha ayudado, y las recomendaciones muchas veces nos hacemos fan de los productos realmente, porque hay una persona que dice, oye, ¿tú no has probado esto? No, que yo solamente compro tal estilo de perfume. O no, yo solamente compro los celulares que son los Apple, ¿cierto? Los Samsung. Y nos volvemos fans también de las marcas. Y la empresa nos paga a nosotros. Ahora, con nosotros, por hacer esto en esta compañía, por dar esa promoción de boca a persona, la compañía nos paga y nos podemos convertir en unos empresarios desde nuestro hogar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nos ofrecen la red de mercadeo? Hay dos tipos de ingresos. Uno es el lineal y otro es el residual. ¿Qué es lo que hace el ingreso lineal? Nosotros cambiamos nuestro tiempo por dinero. Si nosotros dejamos de trabajar, ¿qué es lo que nos recibimos? Dinero. Dinero, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos un retiro de jubilación de 30 a 40 años. Pero más que una jubilación es un retiro, porque la jubilación viene de la palabra alegría. ¿Cuántos jubilados conocen ustedes que sean contentos con lo que reciben? ¿Cierto? Más que cuando reciben el cheque, lo que más le dan ganas es de llorar que de reír. Trabajan de 8 a 12 horas en un horario fijo. Usted viene, le dice, usted va a entrar a tal hora, va a salir a tal hora, y dice, sí, te vamos a pagar el mínimo. Sí, no importa, pero eso después lo vamos a ver, le dicen, los 6 meses, ¿me pueden subir el sueldo? Dicen, sí. Después cuando pasan los 6 meses, viene usted y dice a su jefe, oiga jefe, ¿y cómo estamos por lo que me dijo que me iban a subir el sueldo? Le dicen, sí, estuviste así de lograrlo. Si te esfuerzas más, lo puedes lograr para la próxima vez. Y eso se va convirtiendo en un vicio, y eso es lo que va pasando, ¿cierto? El ingreso es limitado, como usted sabe que de ahí no puede avanzar más, ¿cierto? Controlan su vida porque tiene un horario y ya lo tiene destinado solamente para eso. Y controlan su vida porque con lo que le pagan, ustedes saben, ellos saben dónde va a comer, dónde va a vivir, cómo se va a vestir, saben todo lo que usted va a hacer con ese dinero que le pagan. Ahora, ¿qué es lo que hace el ingreso residual? El ingreso residual, por graficarlo de alguna manera, es el encargado de que las personas que estén muertas en algunos casos ganen más que los vivos. No le daría envidia a usted que una persona que está muerta gane más que usted, ¿cierto? Y eso lo hacen. Por ejemplo, ¿qué lo hacen? Michael Jackson, Elvis Presley, personas que ya no existen, ¿cierto? Que ya no viven. Pero ¿qué es lo que hacen? Porque ellos hicieron el trabajo bien hecho, de 2 a 5 años, se pudieron retirar tranquilamente. Ahora las familias de ellos están más unidos ahora de lo que estaban cuando ellos estaban vivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Viene, entra en este concepto, y si usted lo hace desde la manera profesional, queriendo ser un profesional en esta área de las redes de mercadeo, usted puede obtener su retiro de 2 a 5 años, pero no como un retiro o una jubilación, sino como una independencia financiera. Usted lo puede hacer en un calendario flexible porque usted lo puede hacer sin dejar el trabajo que tiene actualmente. Lo puede hacer de 1 a 2 horas diarias. Un trabajo bien hecho, grabó sus discos una vez y por cada vez que se van reproduciendo en la radio o que se van vendiendo, ella tiene que pagarle derechos de autor, ¿cierto? Ella no está preocupada que, por ejemplo, son las 9 y tiene que ir a acostarse porque mañana tiene que ir a trabajar. A las 9 revisa la cuenta corriente. Claro, ¿cierto? Ella revisa su cuenta. ¿Qué es lo que hace? Controla su vida y el ingreso es ilimitado, ¿cierto? Y si usted no sabe cantar como Chayanne o bailar como Shakira, usted igual puede disfrutar de ese ingreso. Sé que me parezca un poco, pero usted controla su vida y usted el ingreso es ilimitado porque depende de lo que usted quiera hacer, de cuánto usted quiera lograr y qué es lo que usted quiere hacer. ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál es el potencial de la industria? Porque todas las industrias tienen un potencial. El potencial de esta industria es que, por ejemplo, entran 800.000 distribuidores por mes. Estaríamos hablando de algo de, por ejemplo, que entraran todos los días a
a este tipo de mover el dinero, una ciudad como Concepción. ¿Se imagina usted entrando todos los días gente como Concepción por esa puerta? ¿Sí? Entrando 800.000 estudiantes. ¿Cuál sería la ganancia que daría? Aparte que mueve más de 125 billones, no son millones, sino que son billones de dólares en 150 países alrededor del mundo. Esta industria está por sobre otras industrias tradicionales, con un activo de 75 millones de distribuidores mensualmente. O sea, estamos hablando que el potencial de esta industria es más grande que el de nuestro país, que tenemos 17 millones de habitantes. Estamos hablando que el potencial de esta industria es gigante y todavía se sigue ampliando, se sigue ampliando, se sigue ampliando. Ahora, ¿qué dicen los expertos? Lo importante es saber que cuando nosotros queremos realizar algo, lo consultemos con expertos. Si su auto se echa a perder, ¿con quién lo va a revisar? ¿Con el gaffiter o con el mecánico? Con el mecánico, ¿cierto? Es importante que logremos tomar la asesoría correcta. Muchas veces nos dejamos asesorar por las personas que también son incorrectas. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los expertos? Por ejemplo, tenemos a Donald Trump y Robert Kiyosaki, que ellos son personajes multimillonarios que han construido hoteles 5, 6, 7 estrellas alrededor del mundo. ¿Qué es lo que dicen ellos? Dicen, si yo tuviera que hacerlo todo de nuevo, o sea, volver a reconstruir su fortuna, en lugar de construir un negocio de estilo tradicional, yo iniciaría construir un negocio de mercadeo en red. Y ellos dicen, porque la red de mercadeo es ¿qué? Es el negocio perfecto. También tenemos a Charles King, que fue un ex catedrático de la Universidad de Harvard. ¿Qué es lo que nos dice él? Dice que dice en su libro que usted a través de este sistema obtiene ingresos inmediatos y un importante ingreso residual a largo plazo. Es el modelo de empresa más poderoso y atractivo en la nueva economía. Y estamos hablando de que ellos son personajes que sus libros fueron bestsellers dentro de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de los más vendidos dentro de los Estados Unidos. También tenemos a Paul Pilzer, que fue un asesor financiero de la Casa Blanca por varios gobiernos presidenciales. Y él, de hecho, fue el presidente más joven dentro de Citibank. Entonces dice, porque las redes de mercadeo se están posicionando ¿para qué? Para ser la próxima gran economía. Y lo vemos, nos damos cuenta de que la forma en que se está haciendo el dinero en el mundo está cambiando. Yo le preguntaba, ¿quién no tiene Facebook? ¿Cierto? ¿O quién tiene Facebook? Si pudiera levantar la mano. ¿Cierto? La mayoría del mundo ya tiene Facebook. Es porque la forma en que se está haciendo el dinero en el mundo y la forma en que se están moviendo las cosas está cambiando de lugar. Las empresas también están buscando nuevas estrategias para poder llegar a sus consumidores a través de ¿qué? A través de publicidad en la calle o redes sociales. Redes sociales, vemos que ahora Facebook antes no tenía avisos. Ahora usted va bajando las fotos, aviso, tiene por todos lados esa publicidad. Y ellos se dieron cuenta que era la mejor publicidad que existía en estos tiempos. Ahora, para poder realizar este negocio necesitamos una compañía que nos respalde. Una compañía que nos dé una plataforma financiera y una plataforma a nivel de productos también. Entonces, ¿qué compañía es la que tenemos? 4Life Research, ¿cierto? For Life es una compañía que ahora está a nivel mundial, está en más de 106 países. De hecho, todos los años tiene nuevos récords de venta. O sea, estamos hablando de una compañía que no es solamente lo que nosotros podemos decir, sino que ustedes pueden también averiguar. Todos los años sigue subiendo. En las mejores revistas de venta a nivel mundial sigue subiendo los escalones, Y no solamente eso, sino que tiene a David y a Gleason, que son sus fundadores y son unas personas visionarias, unas personas que están entregadas al servicio de la comunidad. Para los que puedan ver su historia, también se la recomiendo, que está en YouTube, pero que ustedes puedan ver la historia de cómo estas personas han logrado impactar la vida también de muchas personas a través de esta oportunidad también. Y cómo ellos, a través de esta industria, han podido ayudar, por ejemplo, a 1,5 millones de niños en Latinoamérica, que no es menor. También tenemos a Steve Q, que es el presidente de esta compañía, y hace poco hubo una encuesta de los mejores CIO, dentro de los cuales él salió dentro de los primeros 5 directores ejecutivos. Sí, él salió tercero, pero salió también dentro de los primeros 5 directores a nivel mundial de la historia de la red de mercadeo. O sea, estamos hablando de que son personas que saben. Estamos viendo de que estamos dejando nuestro negocio en las mejores manos, en las personas que saben, en las personas que son expertos y que saben
cómo poder administrar esto de la mejor manera. Los reconocimientos. Tenemos, por ejemplo, la revista que su nombre en español sería Éxito del Hogar. Esta compañía le dedicó sus páginas a esta compañía de cómo ha logrado impactar la vida de miles de personas desde el hogar. De miles de personas, estamos hablando de no solamente gente profesional, sino de guardias de seguridad, veterinarios, dueñas de casa, carpinteros, de una cantidad de personas que ha logrado impactar su vida. También tenemos la Inc. 500. ¿Cuántas empresas creen ustedes que pueden haber dentro de los Estados Unidos? Miles, millones quizás. Entonces, ¿qué es lo que se encarga la Inc. 500? Recopila la información de las 20.000 mejores empresas dentro de los Estados Unidos. Entonces, de esas 20.000 selecciona las 500 de mayor crecimiento a nivel de los Estados Unidos, donde esta compañía se encontró en el ranking número 15, siendo la primera compañía en el área de la tecnología del bienestar y también siendo la única en este tipo de comercialización, en la comercialización a través de redes. Bueno, también tenemos otro, el Direct Selling News, que es una revista a nivel global que hace un catastro de las empresas, de las mejores empresas, por ejemplo, de las mejores empresas a nivel global a través de redes de mercadeo. Hace un par de años, cuando me parece que en el 2010, esta compañía estaba en el número 73. Ahora va en el número 41 y me parece que este año, el 2015, ya va por el número 34. Entonces, estamos hablando de que nosotros nos tenemos que fijar en una compañía que vaya aquí. ¿Usted quiere poner su negocio dónde? En una compañía que vaya en decadencia o que vaya subiendo. El crecimiento, porque sabe que su negocio está asegurado. Bueno, como les dije anteriormente, esta compañía tiene presencia en más de 100 países. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Chile y usted puede conocer personas en cualquier parte del mundo, sin ni siquiera a lo mejor conocer su idioma. Por ejemplo, usted puede estar aquí en Tailandia o puede estar aquí en Hong Kong, usted puede estar haciendo su negocio y la compañía se dedica a pagarle esos pesos que usted mueve en Hong Kong, que mueve ya sea en Tailandia o en la India o en Italia. La compañía se encarga de hacer toda esa plataforma y poder pagarle aquí en su país de origen. O sea que este negocio no tiene frontera. La frontera está en lo que nosotros le queramos poner. Ahora, la tecnología del bienestar. La tecnología del bienestar viene desde los años 70, ¿cierto? Empezaron con las multivitaminas, surgieron algunas empresas, también las hierbas. Después de los 90 vienen antioxidantes y fitonutrientes. Y esto no es algo que sea nuevo, ¿cierto? Ya vemos varias empresas de productos naturistas, o cuando usted va a la feria o a cualquier lado, nos falta la señora que está vendiendo que los productos, que esto, que las multivitaminas, ¿no? Que a usted le pasó algo, sí, que le faltó tal vitamina, le dice, ¿cierto? Y todo esto, un dato curioso de investigarlo, es de que todo esto apunta al tema del sistema inmunológico. Porque, en fin y al cabo, ¿qué es lo que hacen? Las multivitaminas le suben un tanto por ciento. Las hierbas también, así los antioxidantes fitonutrientes, hasta que llegó que en el año 2000 la era de los factores de transferencia, donde esta era estaba revolucionando el mundo ya desde el año 2000. Y el año 2013 ya se especializó más este tema, con el tema de la nanotecnología y todo eso, ya empezaron a sacar los nanofactors, ultrafactors y ovofactors. Entonces estamos viendo que esta tendencia del bienestar está tirando para eso. Y vemos que esta tendencia del bienestar está plasmada en las calles. Lo vemos, por ejemplo, personas corriendo, haciendo ejercicio, más gimnasio, más personal training, más personas apuntando también a querer apuntar esos servicios. Ahora, esta compañía tiene algunas certificaciones que le permiten de que estos productos sean únicos. O sea que nadie más pueda tener estas patentes. Aquí tenemos estas patentes que nos certifican que los productos que elabora la compañía son únicos por lo menos unos 20 o 25 años más. O sea que lo que tenemos aquí son los únicos productos que existen en el mercado. Y también dentro de los Estados Unidos hay un libro que se llama el libro de referencias médicas, que lo pueden buscar también, que es el PDR. ¿Y qué es lo que hacen? Estos productos ya desde el año 2011 están introducidos en este libro, ¿cierto? Y ahora los médicos de Estados Unidos pueden basarse en su libro de referencia y también poder hacer en este caso, su recomendación a sus pacientes a través de estos productos.
¿cierto? No está aquí también, pero también hay estudios de casos clínicos de los rusos donde ellos también se lo dan a sus deportistas de alto rendimiento. De hecho, también Rusia autorizó la entrega de factores de transferencia en hospitales públicos a través de la compañía Fortnite. O sea, que las certificaciones y los convenios que está tomando esta compañía también son a nivel global. Ahora, déjame hacer una pregunta. ¿Qué precio le pone usted a su salud? ¿O cree que la salud puede tener un precio? No, ¿cierto? Realmente no tiene precio. Y como es invaluable, no tiene precio, muchas veces la encasillamos fácilmente. ¿Cierto? Si usted le duele la muela o cualquier cosa que le duele, dice tiene que ir al doctor. Va, se hace la radiografía, lo que tenga que hacer, y dice, ah, sí, mire, ¿sabe qué? El tratamiento, no sé, tiene que hacerse un tratamiento de conducto. Le va a salir 180.000 pesos. ¿Cierto? Con el solo hecho que le digan que sale 180.000 pesos, se le pasa el dolor. Le duele más gastarlo que lo que le duele la muela. ¿Cierto? Y eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Muchas veces somos muy buenos por invertir en qué? En un buen celular, o en un buen plan, o en un buen televisor, para ver cualquier cosa, pero no en invertir en nuestra salud. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que trae esta compañía? Tiene unos productos que a través de estas patentes que tiene, que aquí en Chile suben nuestro sistema inmunológico hasta un 283%. Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos, de los problemas, vienen por un tema de la baja del sistema inmunológico. El estrés, ¿qué es lo que hace? Le baja el sistema inmunológico. Usted se pone triste, también le baja el sistema inmunológico. El smog, todo eso, el estilo de vida, todo eso, le va deteriorando el sistema inmunológico. Y estos productos también le ayudan a eso. Pero no solamente a eso, sino que también tiene algunos productos, por ejemplo, que son el Riovida, que son productos antioxidantes, que lo que le ayudan es lo que usted se pueda ver 10, 15 años más joven. ¿Cierto? Yo no los pruebo por razones evidentes, pero el Riovida, pero otros productos sí, realmente los productos son fantásticos. De hecho, el Fitopro, no sé si lo que lo han probado, cuando usted se siente desganado, toma el Fitopro, se siente con energía que si le va a pegar al muro lo desarma, ¿cierto? De verdad que la energía que también le pueden entregar estos productos es buena y le ayuda a su sistema, ya sea inmunológico, emocional, también le ayuda a mantenerlo equilibrado. Pero la persona que le invitó es la persona que le puede dar mayor referencia de estos productos y la persona que le puede explicar también más allá. Ahora, ¿cómo puede comenzar? El primer paso, ¿cuál es? El primer paso es llenar un contrato, un formulario de socio, no un contrato de trabajo, un contrato de socio, donde la compañía le asigna un código, el cual es único a nivel global, en el cual usted puede desarrollar su negocio en más de 100 países, ¿cierto? El segundo paso es que usted pueda, hay varias formas de ingresar al negocio. Les voy a comentar la forma que ingresé yo, que es con el paquete empresarial. Este paquete empresarial viene con una cantidad de productos para que usted pueda ir desarrollando su negocio de una manera profesional. El segundo paso, el tercer paso, se llama una estrategia que se dio, que es el Club 250. El Club 250 es una estrategia que se hizo, que más tarde la vamos a explicar, pero se trata del costo de operación que puede tener su negocio, ¿cierto? Muchas veces si usted monta un carrito a su barquilla o usted tenga, necesita pagar un costo de operación. Y ese costo de operación a usted nadie se lo devuelve. Aquí cuando usted invierte este costo de operación, la empresa se lo devuelve en productos también que son de beneficio de su salud. El cuarto paso es poder desarrollar lo mismo que estoy haciendo yo en este momento. Darle a conocer la oportunidad a otras personas para que la puedan desarrollar y dar a conocer. Bonos rápidos. Bueno, esta empresa ha desarrollado también algunos bonos rápidos para que nosotros podamos ganar a nivel internacional y también podamos hacer nuestro negocio de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, tenemos el bono del excedente, el que vamos a explicar. El excedente, ¿qué es lo que le permite? Como la empresa le pide 100 puntos, que es el costo de operación, usted viene y compra 1000 puntos, que vendrían a ser 1000 puntos menos los 100 puntos de la calificación, serían 900, que vendrían a ser de los 900 al 25%, que serían $225. 110.000, como 110.000 pesos, pero pongámosle 100.000 pesos. 100.000 pesos, mañana martes, 31, ¿te ayudarían en algo? Sí. Bastante. Yo creo que ya le darían el respiro que necesitan para el fin de semana. El segundo bono es que
por ejemplo, usted viene y inscribe a una persona con un paquete empresarial, otra persona que quiera desarrollar el negocio con la misma fuerza que lo quiere desarrollar usted. Compra este paquete empresarial, que son 400 puntos. La empresa le paga el 25% por ese bono de inscripción, que vendrían a ser $100. 50.000 pesos. 50.000 pesos. ¿Te ayudarían en algo mañana? Cierto, cierto. Ahora, esto usted lo puede, cierto, le ayuda ya algo. Ahora, esto bono usted lo puede ir desarrollando al mismo tiempo. O sea, que usted puede ir desarrollando este bono y este bono al mismo tiempo. Ahora, si los 100.000 pesos, los 50.000 pesos le vendrían bien, ¿cómo le vendrían 150.000 pesos más? ¿Cierto? Ya nos van ayudando mucho más. También tenemos el Power Pool, que es una estrategia que se hace a nivel global. La persona que invitó también le puede dar más detalles, pero ¿qué es lo que hace usted? Usted desarrolla esta estrategia que es el Power Pool y le pagan el 2% de las ventas mundial dividido entre todas las personas que hicieron esta misma estrategia. Y usted puede ganar parte de esa ganancia, y también el 1% va a destinar a un viaje que es un gran escape, que también ganó nuestro socio Roberto Lago, que es un viaje con todo pagado. Él tuvo la oportunidad de estar en el crucero Disney a las Bahamas con todo pagado, y también en ocasiones le dan dinero para que usted pueda gastar. Usted no gasta nada, lo van a buscar a su casa y lo van a dejar a su casa. ¿Cómo le gustarían esas vacaciones, por ejemplo, en Disney, en Punta Cana, con todo pagado? Ahora, ¿cómo se gana el dinero? ¿Cree usted que conoce 6 personas en Santiago o en Chile o a nivel global que estén buscando una forma de aumentar sus ingresos sin dejar lo que ellos están haciendo? Sí, yo creo que sí, ¿cierto? Hay muchísima gente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Conseguimos 6 personas. Estas personas consumen estos 250 puntos, la empresa en este nivel nos paga un 2% por los primeros 100 puntos de cada uno, y por el excedente un 2%, que vendrían a ser $30. $30, 15.000 pesos. 15.000 pesos, dicen, bueno, no es mucho, pero si usted se encontraba 15.000 pesos en la bajada del mercado, ¿lo vendría o lo recoge porque no era mucho? Lo más probable es que lo recoja. Ahora, estas personas se capacitaron, se instruyeron y consiguieron 6 personas cada uno. Nos da un total de 36 personas, consumiendo 250 puntos, nos da un total de 9.000 puntos. Por los primeros 100 puntos, el 25%. Más los excedentes, un 5%, que vendrían a ser $1.170, más los 30, $1.200. 600.000 pesos aproximadamente. 600.000 pesos. ¿Le ayudarían en algo mensualmente sin dejar lo que usted está haciendo? Sí, sí. ¿Cierto? Por último, para comprar una vez con charcería, pero sí. Ahora, estas personas, estas 36 personas, se inscribieron, se capacitaron y consiguieron 6 personas cada uno, lo cual nos da un total de 216 personas. Consumiendo sus puntos, por los primeros 100 puntos nos pagan un 5%, pero el excedente hace un 12%, que vendría a ser $4.968. Más los 1.200, redondeando, 6.000, ¿cierto? $6.000, que vendrían a ser 3 millones de pesos mensualmente. ¿Le ayudarían en algo sin dejar lo que usted está haciendo? Sé que todavía no está haciendo. Sé que todavía lo está haciendo. Sé que no lo ha dicho. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que hizo usted? Solamente consiguió 6 personas y hizo el trabajo bien hecho una vez. Ahora, nosotros solamente buscamos 6 personas. Y estas 216 personas buscaban, por ejemplo, cada una 6 personas. Nos da un total de 1.296 personas. Consumiendo sus 250 puntos, nos pagan hasta un 12% por los primeros 100 puntos y un excedente del 3%. $21.384. Más los 6.000 anteriores tenemos aproximadamente $27.000. $27.000 vendría a ser como 13 millones y medio, algo así. ¿Le ayudarían en algo? Sí. ¿Sin dejar lo que usted está haciendo? No, por ejemplo, un 20 de diciembre, ¿le ayudarían 13 millones y medio? Sí, cierto, de la forma que venga le ayudaría. Y esto va hacia el infinito, porque depende de lo que usted quiera hacer y de cuánto es lo que usted quiera hacer, de cuánto es lo que usted quiera lograr, lo que usted quiera tener en su vida. Ahora, ¿cómo obtengo conocimiento para poder desarrollar la red? Tenemos un sistema educativo con algunas herramientas, por ejemplo, como la guía de éxito, que nos ayudan y nos guían para que nosotros podamos desarrollar este negocio de una manera profesional. Si hay otras personas que han logrado el éxito o que
llegan a algún lugar y le dejan el camino por donde ellos han ido. ¿A dónde va usted llegar? A donde mismo, ¿cierto? Y ellos han escrito una guía por donde ellos han ido para que nosotros la podamos desarrollar. Pero no desarrollar a la pinta de nosotros, ¿cierto? Sino poder seguir los consejos que ellos nos dan para que nosotros podamos desarrollar este sistema de una manera profesional. Y este equipo se llama la International Networking Team, que es un equipo a nivel global en más de 60 países, en los cuales en las últimas convenciones hubieron más de 10.000 personas. Estamos hablando de un equipo que vino de todas partes del mundo y es un equipo que se apoya. Y ellos son los que nos instruyen, nos dan las capacitaciones para que nosotros podamos desarrollarnos como unos empresarios profesionales, para que nosotros podamos desarrollar las habilidades que se requieren, para que nosotros podamos llevar nuestro negocio, y más que nuestro negocio, nuestra vida, al próximo nivel. Es tiempo de cargarnos de nuestro futuro. Es tiempo de que usted pueda tomar una decisión que le permita cambiar el futuro de su familia, cambiar el futuro de su vida. Como alguien me decía, es tiempo de tomar una decisión de muchas veces que nos hemos sentido que somos del montón, de poder pasar, no del montón, sino de pasar al millón. Es tiempo de que usted pueda tomar una decisión que pueda cambiar el futuro de su vida. 2 o 5 años van a pasar igual. La diferencia está en la decisión que usted pueda tomar hoy en este día. Así que muchas gracias.